Hola amigos, que tengan un tremendo hiperrecontra saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos ayude a prepararnos, porque estamos en el día de la aflicción, días de ayuno, son días de arrepentimiento. Pero hay de aquellos que andan muy felices en estos días. Por lo tanto, por nuestro lado, ayúdanos Padre Santo a humillarnos ante tu santo nombre. En nombre de Jesús, amén. Amigos, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios en relación a estos tiempos finales. La advertencia que hoy se nos da es que amemos a Jesús realmente, porque esa fue la pregunta que Jesús le hizo a Pedro. Pedro, ¿realmente me amas? Y se la hizo 3 veces. Leamos en Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Y amigos, cuando finalmente Pedro hubo confirmado 3 veces que en realidad amaba a Jesús, luego Jesús le dice: ¿Sabes qué, Pedro? Vas a morir como un mártir. Es tremendo. Así que nosotros vamos en camino a esas 3 preguntas. Son 3 crisis, las cuales Apocalipsis 13 describe como la marca, el nombre de la bestia o el número del nombre de la bestia. 3 crisis finales en donde tendremos que declarar o responder esa pregunta: ¿amamos a Jesús? Y también vamos a ver una pena de muerte. Y entonces también habrán mártires. Ahora recordemos que se pasaron 3 decretos para reconstruir a Jerusalén después de que había sido arrasada por el imperio babilónico. Leamos el primer decreto en Esdras, capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios. Entonces, amigos, hoy retumban estas palabras. La pregunta que hace el rey Ciro de nuevo se repite en nuestros días, en los tiempos finales. ¿Quién hay entre vosotros que sea del pueblo de Dios? ¿Quién hay que ame a Jesús? ¿Para qué? Para que vaya y edifique casa a Jehová. Amigos, es el reto que tenemos. Ahora, sabemos que en los últimos tiempos el templo de Dios que estaba en Jerusalén es el cuerpo humano. Ya no estamos mirando templos hechos de ladrillos y con herramientas. No, ahora el templo de Dios es el cuerpo humano. Por tal motivo el demonio sabe bien que estos 3 decretos se van a repetir en los últimos tiempos, por lo cual el demonio ha desatado a 3 espíritus inmundos en forma de ranas, el dragón, la bestia y el falso profeta, para combatir contra estos 3 decretos, para reconstruir el templo de Dios. Por esto, amigos, la primera crisis que estamos viendo ya hoy en día es una crisis sanitaria, que es el 666. Si tú recibes ese elixir, tú recibes el 666. Y por supuesto, pues no has construido el templo de Dios, al contrario, lo has derribado. Así que ahí vemos cómo el demonio está tratando de lanzar estos espíritus inmundos para destruir estos 3 decretos de reconstrucción del templo de Dios. Amigos, el primer decreto fue dado por el rey Ciro. Luego viene el segundo decreto, el cual es dado o fue dado por el rey Darío. Leamos en Esdras, capítulo 6, versículo 8. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Amén. Tremendo, amigos. Sigamos leyendo en el versículo 11 del mismo capítulo. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Tremendo. Si Dios ha dado una orden, y esa orden es que su templo debe ser reconstruido, amigos, nada va a poder evitarlo. La orden viene del cielo mismo, aunque en la crisis de la marca de la bestia pareciera ser que se nos obligue
por los gobernantes de la tierra a que derribemos la casa de Dios o que la hagamos inmunda para Dios, debemos saber, amigos, que ningún ser humano va a poder evitar que el pueblo de Dios cumpla esta orden que es dada desde el cielo, en la cual se nos decreta que debemos construir la casa de Dios, que es el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Por lo que si tú te esfuerzas y eres valiente, debes entender que nadie va a poder evitar que tú logres el objetivo de construirle casa de Dios en tu cuerpo. Y de nuevo vemos que el demonio entonces sale a tratar de evitar que tú construyas el templo de Dios en tu cuerpo, estableciendo el nombre de la bestia, que es la adoración a la Trinidad. Amigos, sigamos leyendo entonces el decreto del rey Darío en el versículo 12 del mismo capítulo. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere en mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto. Sea cumplido prontamente. ¡Qué tremendo, amigos! Porque miremos las palabras en donde el rey declara que aquel que se atreva a cambiar o a destruir esa casa de Dios. Hoy se nos pide que recibamos un ADN inmundo en el elixir de la brujería sanitaria. Sin embargo, ese ADN que trae ese elixir pretende cambiar la casa de Dios. Luego pretende destruir la casa de Dios, amigos. Asimismo, la adoración trinitaria pretende cambiar de Dios en la casa de Dios. Ya no es casa de Dios, ahora es casa de la Trinidad, amigos. Por supuesto, como ya hemos visto, la palabra Trinidad ni siquiera aparece en la Biblia. Es un dogma romano inventado por los papas de Roma. Y antiguamente tú llegabas a decir algo en contra de la Trinidad y te ibas directico a la hoguera. ¡Qué tremendo, amigos! ¡Recontraplop! Ahora, amigos, aquellos que persigan al pueblo de Dios en los últimos tiempos, ya sea por acción o por omisión, ya sea activamente o pasivamente, ya vemos cuál es el decreto. Todos van a ser destruidos, porque la orden que viene del cielo es la reedificación de la casa de Dios, y nadie puede parar esa orden. Ahora recordemos que estamos en el día de la expiación, que empezó desde el año 1844 y que está por llegar a su fin muy pronto. El día de la expiación tiene por objeto purificar el santuario celestial, y esto tiene que ver entonces con la reedificación de nuestro cuerpo como casa de Dios. Porque por supuesto, mientras haya pecado y ese pecado no haya sido perdonado, es decir, purificado por Dios, que es lo mismo que perdonado completamente, pues ¿cómo puede Dios tener ese templo por casa? Porque aún sigue en pecado, porque los pecados no han sido perdonados por completo. Es solo hasta que hay expiación completa de los pecados cuando finalmente ese cuerpo se convierte en casa de Dios. Así que Jesús en estos momentos está purificando el santuario celestial, es decir, que está expiando todos los pecados que tú cometiste en el pasado y de los cuales te has arrepentido, lo que significa que has dejado de seguirlos cometiendo, porque si sigues cometiendo esos pecados, entonces no te has arrepentido, y como no te has arrepentido, entonces tus pecados no serán expiados. Entendamos algo. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, del común? Inclusive con los líderes religiosos o aquellos que son supuestamente cristianos, pero le dan la espalda al día de la expiación. Ni siquiera se están purificando y santificando, y tampoco están afligiendo sus almas. ¿Qué pasa, amigos? Pues quiere decir que no le están construyendo una casa a Dios en su cuerpo, sino que por el contrario están felices, andan recibiendo ADN inmundo en su cuerpo, andan de parranda, de fiesta, imposibilitando entonces que su cuerpo se pueda convertir en casa de Dios, porque sigue siendo un terreno inmundo, una casa inmunda llena de demonios, no ha sido purificada y expiada de sus pecados. Entonces luego viene el tercer decreto. Leamos en Esdras capítulo 7 versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Entonces estamos ante el último decreto. Por supuesto, es el decreto final. Ya no es solo un decreto para construir una ciudad, porque ya la ciudad venía siendo construida. En este decreto final se pone un sello final, que es que todo debe hacerse conforme a la ley de Dios, a la ley de tu Dios, ¿ok? Entonces, si finalmente Jerusalén se iba a establecer como una ciudad santa, la ciudad de Dios, todo debía ser reconstruido de acuerdo a la ley de Dios. Algo que las religiones cristianas no quieren entender. Ellos dicen que están bajo la gracia, que ya no tienen por qué obedecer la ley de Dios. Recontraplop. Entonces,
Recordemos que este último decreto específicamente fue dado en el año 457 a.C. y es desde ahí, desde donde se empieza a contar para entender la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 25, que dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver el pueblo y edificar a Jerusalén hasta el príncipe ungido, el Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas, entre tanto se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, amigos, como en el fin de los tiempos ya no tendremos fechas específicas, sí tenemos eventos específicos, y el orden de esos eventos nos muestra qué tan cerca estamos del fin. En este caso, este último decreto es un decreto final. Los que no vayan con el sacerdote Esdras a construir la santa ciudad es porque literalmente no hacen parte del pueblo de Dios, o porque no quieren guardar la ley de Dios, porque además el rey Artajerjes declara que todo debe hacerse de acuerdo a la ley de Dios. Por lo que él no solo está incluyendo los 10 mandamientos, sino que incluye todo estatuto y decreto de la ley de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 21 del mismo capítulo: y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Amigos, de nuevo, no habrá ser humano capaz de evitar que finalmente se construya el cuerpo humano como casa de Dios. Recordemos entonces que cada ser humano entonces viene a ser una piedra viva en la iglesia de Cristo. Y así entonces el Padre ve a cada hombre como una piedra. Recordemos lo dicho por el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está claro entonces, amigos, que esta nueva reedificación del templo de Dios le compete ahora a cada persona que será miembro activo de la iglesia de Cristo. Esas personas se convertirán en una piedra de la santa ciudad, por lo que en el fin de los tiempos hablamos de 144,000 piedras. Entonces, así como el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios, tuvo que reunir muchas piedras para volver a reedificar los muros de Jerusalén, asimismo hoy nuestro Señor Jesús está reuniendo piedras de todos los lugares del mundo para reconstruir los muros de la Jerusalén celestial. Leamos en Apocalipsis capítulo 21 versículo 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, etc. Ahí está. Entonces, entendemos ahora otra razón más del por qué Pedro fue llamado piedra. Porque todos somos piedras preciosas. Todos aquellos que deciden guardar y obedecer la ley de Dios son piedras preciosas con las cuales se construirán los muros de la santa ciudad celestial. Sin embargo, recordemos también que cuando Jesús va a Jerusalén, los líderes religiosos no guardaban la ley de Dios, antes la violaban. Ellos guardaban sus tradiciones. A pesar de que estaban en la santa ciudad, se creían los bendecidos por Dios y que porque ellos eran sacerdotes de la santa ciudad, entonces podían hacer lo que quisieran y podían violar la ley. Y entonces por esto Jesús les dijo en Mateo capítulo 24 versículo 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Amigos, y cuando los fariseos escucharon esto que dijo Jesús, primero intentaron calumniarlo diciendo que Jesús iba a destruir el templo con algún artefacto. Sin embargo, la profecía de Jesús tuvo un doble cumplimiento. No solo el templo fue completamente destruido y derribado por el Imperio Romano cuando asedió a la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y en ese momento no quedó piedra sobre piedra, sino que también todos los falsos líderes religiosos y corruptos, las piedras vivas, o murieron en ese asedio o tuvieron que salir huyendo de Jerusalén, cumpliéndose también entonces de forma simbólica lo que Jesús había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra. Así que amigos, para evitar entonces que el decreto final de restauración del templo sea dado, el demonio entonces decreta su última crisis final, la marca de la bestia, la cual corresponde al reposo en domingo, un día falso de reposo inventado por el Papa de Roma y obedecido por sus hijas, las iglesias evangélicas. Por esto luego dice el rey Artajerjes en Esdras, capítulo 7, versículo 26, cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión.
Wow, amigos, cuando el pueblo de Dios entienda de una vez por todas que la ley de Dios no puede ser burlada y reconozca y declare lo mismo que ha declarado este rey Artajerjes, entonces Jesús puede declarar el fin de la intercesión y puede venir de una vez por todas a rescatar a su iglesia en este mundo perdido. Asimismo, entonces nosotros tenemos que declarar lo mismo que declaró el rey Artajerjes, no que estamos condenando a nadie a morir, porque nosotros no tenemos ese poder, pero estamos declarando la verdad, una verdad que dice que la paga por el pecado es la muerte, algo que no quieren entender las religiones cristianas que por doctrina tienen el pecado en sus libros de sus iglesias. Por lo que, amigos, en ese momento cuando el pueblo de Dios entienda que la ley de Dios debe ser guardada, o de lo contrario lo que sigue es la muerte, en ese momento el trono de Dios quedará completamente restaurado. No habrá ya más necesidad de intercesión por el pecador, porque simplemente aquel que sigue en pecado y que no ha querido arrepentirse, lo que le espera es la muerte, para ser luego lanzado al lago de fuego y morir para siempre. Una vez la iglesia de Cristo entonces por fin llegue al entendimiento en donde la consecuencia del pecado es la muerte, amigos, la intercesión de Jesús habrá llegado a su fin. Jesús habrá dejado de interceder por todos aquellos que aún siguen pecando, porque quedará demostrado que no es que tengan debilidad por el pecado, sino que son enemigos del trono de Dios. ¡Wow! Por tanto, si fuera por ellos, la maldad y el pecado en este mundo fueran para siempre, algo que el Padre Celestial no puede permitir. También vemos que en este último decreto, el demonio lanza su ataque con la instauración de la marca de la bestia, que es el reposo en domingo. El reposo en domingo como que absorbe o resume todas las otras pruebas, el nombre de la bestia y el número del nombre de la bestia. El reposo en domingo reúne el bautismo negro, la adoración a la Trinidad y la negación del Creador de los cielos y la tierra, porque recordemos que nuestro Padre Celestial reposó en sábado y las personas se les ha dado la gana de reposar en domingo sin que haya prueba bíblica en lo absoluto, y lo único que tienen es una historieta inventada de que Jesús cambió el día de reposo porque resucitó en domingo, cuando eso ni siquiera aparece en la Biblia. Por otro lado, amigos, este último decreto, que fue realizado en el año 457, nos lleva a las 2300 tardes y mañanas del libro de Daniel, hasta que el santuario es purificado. Y nos preguntamos el por qué no tomar el primer decreto o el segundo decreto para hacer el conteo. ¿Por qué desde el año 457 en que ocurre el último decreto y por qué no en los decretos anteriores empezamos a contar las 2300 tardes y mañanas? La respuesta es que solo hasta ese tercer decreto es oficialmente restaurada la ley de Dios. No queriendo decir que en los decretos anteriores el sacerdote Esdras no guardaba la ley de Dios. Claro que sí lo hacía, pero solo hasta el tercer decreto la ley de Dios queda legalizada por decreto de Estado. Ahora, en nuestros tiempos, este tipo de teocracias tendrán el objetivo contrario al que tuvieron en esa época para restaurar el templo de Dios. En este tiempo, esta teocracia buscará todo lo contrario, es decir, obligarte a que no puedas construirle la casa a Dios, evitar que la ley de Dios sea reivindicada. Y ya lo estamos viendo. Hay una gran diferencia en lo que dice el rey Artajerjes, en donde por decreto de Estado exige que se respete la ley de Dios, con lo que están haciendo hoy en día las iglesias y los gobiernos, en donde por decreto de Estado pretenden que violemos la ley de Dios, obligándonos a recibir en nuestro cuerpo un elixir endemoniado. Por eso sabemos que estamos en los tiempos finales. Así que como vemos, hay 3 decretos para reconstruir el templo de Dios y hay 3 crisis para tratar de evitar que el templo de Dios sea reconstruido. El objetivo es contrarrestar esos 3 decretos. Sin embargo, cuando venga la última crisis y el pueblo de Dios salga triunfante, quedará reivindicada la ley de Dios. Porque el pueblo de Dios ha dicho, el que peque, que muera. Por tal motivo, el pueblo de Dios llega a un punto en el que no estará dispuesto a pecar, e inclusive a costa de su propia vida. Porque hablamos de vida eterna, porque en este mundo, al final, todos vamos a morir. No hay nadie que vaya a vivir eternamente. Sin embargo, cuando la frase que dice, el que peque, que muera, hace referencia a la vida eterna, mueres para siempre. Por lo cual, claro que es mejor tratar de guardar la ley de Dios y perder esta vida, que no guardar la ley de Dios y perder la vida eterna. Y amigos, uno se pregunta, ¿será que Dios no va a poder lograr reconstruir ese templo con piedras vivas? Porque ese es el objetivo de Dios. Por supuesto, amigos, que Dios sí lo va a lograr. Por supuesto que Él puede. A ti tal vez te parezca imposible que hayan personas que aquí en la tierra puedan lograr llegar al punto al que llegó el rey Artajerjes. Pero ya vemos que él pudo llegar. Y eso ocurrió hace miles de años. El rey pasó un decreto en donde él declara, el que peque, que muera. Por supuesto que él estaba bajo el mismo decreto. ¿Qué nos quiere decir eso sobre el rey Artajerjes? Que él
estaba salvado, que no estaba pecando. Es tremendo, amigos. Ahora, la ley de Dios nos dice que es mejor obedecer la ley inclusive por encima de la vida misma. Así que hay que ir entendiendo. Las personas que obedezcan el decreto de reconstruir el templo de Dios serán consideradas piedras vivas en la santa ciudad. ¿Y qué ocurrirá cuando esta obra esté terminada? Es decir, que todas las piedras vivas estén una sobre otra completas. Entonces se oye una voz que dice: el número está completo. Pues, amigos, cuando eso ocurra ya no tiene sentido de que Jesús interceda por alguien más. La construcción ha quedado completa. La obra habrá finalizado. Así que de nuevo Jesús le dirá eso que le dijo a los fariseos, de nuevo, pero esta vez al mundo entero. Ahora no quedará piedra sobre piedra, ya no para referirse de nuevo a las piedras vivas y santas que conforman la santa ciudad, sino a aquellas piedras que no sirvieron para nada, amigos. Y esto nos lleva a un evento muy interesante. En Estados Unidos había un mural de George Floyd, y le cayó un rayo, y resulta que no quedó piedra sobre piedra. El mural se vino abajo, y no quedó sirviendo para nada. Sin embargo, amigos, miremos lo que estaba dibujado en ese mural. George Floyd aparece con una corona, y recordemos que la corona es el símbolo de la vida eterna. Sin embargo, George Floyd era un actor porno. ¡Qué blasfemia, amigos! Pero ya vemos lo que ocurrió. Y luego vemos en el fondo del mural las rayas que se ponían antiguamente en un televisor cuando se iba la señal. Y al lado las palabras: no hay señal. Amigos, recordemos que el televisor recibe la señal de una gran antena puesta tal vez en la cima de una montaña. Pero ¿qué pasa cuando se corta esa señal? Pues lo que le ocurría a la imagen del televisor era eso, se veían unas líneas de colores. Sin embargo, amigos, hoy nosotros podemos hacer una similitud. Para nosotros, ese televisor podemos ser nosotros como personas, y esa gran antena puede ser nuestro Señor Jesús, la cual nos manda señal a nosotros. Y esa señal es la oración, en donde nosotros podemos orar pidiendo perdón. Sin embargo, tú dirás: pero Ecusatón, si la antena es la que envía la señal, ¿por qué dices tú que la señal simboliza la oración? Recordemos, amigos, que es Jesús quien nos dice cómo orar, porque nosotros ni siquiera sabemos cómo orar. Es decir, que las oraciones que nosotros hacemos, primero las hemos recibido nosotros por susurros que Jesús nos hace en nuestro espíritu. Leamos en Romanos capítulo 8 versículo 26. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra flaqueza, porque orar como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu demanda por nosotros con gemidos indecibles. Son esas señales, amigos, que recibimos y que nos dicen cómo orar, qué oración debemos hacerle al Padre y cómo podemos hacer para que nuestra oración sea aceptable. Estas oraciones, esta enseñanza es la que recibimos de Jesús, quien nos susurra al oído. Es esta gran antena que nos envía una señal desde el cielo, amigos. Pero ¿qué pasaría si la comunicación entre Jesús y nosotros se interrumpe? De repente se va la señal, se fue la imagen, recontraplop. Ya no sabríamos ni cómo orar. De seguro entonces ni siquiera quisiéramos orarle al Padre. Nos parecería de lo más aburridor, porque ya no tendríamos ese deseo de orarle al Padre. La señal se ha interrumpido, la comunicación se fue. Lo único que nos queda entonces son unas líneas de colores que increíblemente vienen siendo también el símbolo de el homosexualismo y el bestialismo, de la sodomía. Es decir, amigos, que una de las señales de que la comunicación con el Padre está interrumpida es la sodomía. ¡Wow! Luego, algunas personas han interrumpido la comunicación con el Padre de manera gustosa y voluntaria, inclusive estorbando la voz de Jesús que intercede para que nosotros nos presentemos ante el Padre. Son personas que no se sintonizan con Jesús. Por esto vemos que el mundo viene cayendo en la sodomía, amigos. ¿No fue acaso lo mismo que ocurrió en los tiempos de Noé? Entonces vemos que no fue Dios quien le dio la espalda al mundo antediluviano. Fue el mundo antediluviano el que cortó la comunicación con el Padre Creador. Entonces, amigos, para nosotros, esas ondas de comunicación entre la antena y el televisor nos representan la intercesión de Jesús. Esa intercesión que nos dice cómo orarle al Padre. Si no hay oración, no hay señal. Si no hay señal, salen las rayas de colores en el televisor. Y eso, amigos, finalmente lleva a la sodomía, porque cada quien tomó su decisión final. Los que quedaron así, quedan con el bestialismo y el homosexualismo, amigos, mientras que aquellos que tienen sus oraciones aprobadas por Dios, estas oraciones son recibidas en el cielo. Leamos en Apocalipsis capítulo 8 versículo 4 al 5. Y el humo del incienso de las oraciones de los santos subió de la mano del ángel delante de Dios, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo echó en la tierra, y fueron hechos truenos, y voces, y relámpagos, y temblor de tierra. El humo del incienso representa esas oraciones de los santos que son aceptadas por Dios.
De repente esas oraciones son contestadas, los santos quedan sellados, son parte del pueblo de Dios. En la tierra eso se manifestará como, con un pero no producido por las emisiones del ser humano, sino que es producido porque la tierra llega a su fin. Hay truenos, relámpagos, temblor de tierra, de repente ya no hay intercesión de Jesús, y todos aquellos que no quisieron sintonizarse con Jesús quedan con rayitas de colores. Lo que le sigue es las 7 últimas plagas de la ira de Dios, pura y sin mezcla, y como situación adicional en la tierra, también se implanta un sistema político religioso que también buscará evitar que tú puedas sintonizarte con Jesús, inclusive por decreto de Estado. Qué increíble, ¿verdad? Entonces miremos lo que está pasando en Afganistán. Porque amigos, Estados Unidos resulta que va a Vietnam a luchar una guerra, y lo que termina ocurriendo es que cientos de miles de vietnamitas vienen a parar en Estados Unidos como refugiados de la guerra. Luego Estados Unidos se va a Afganistán a luchar una guerra, y lo que termina pasando es que cientos de miles de refugiados afganos terminan en Estados Unidos. ¿Por qué se da esto, amigos? Porque hay un interés de ciertos poderes en el mundo de mezclar las culturas y las religiones. Recordemos, amigos, que este es el objetivo de la encíclica del Papa Vaticano II, en donde se habla de que todas las religiones adoran a un mismo Dios, y que aquellos que no estén de acuerdo en aceptar eso serán declarados como fanáticos radicales y extremistas. Esto fue lo que quedó estipulado en la encíclica Vaticano II. Resulta entonces que ese Dios, que según todas las religiones adoran, y que es el mismo Dios, vendría a ser casualmente el Dios trinitario, amigos. Por lo cual, es muy curioso que ahora en esta crisis de Afganistán, estamos viendo que cientos de miles de personas de Afganistán están siendo traídas a Estados Unidos. Por supuesto que en esas personas van a ir imanes, sacerdotes islámicos, fanáticos religiosos, y por supuesto que se va a crear una fricción muy fuerte, de nuevo, en Estados Unidos, con el Islam y con otras religiones. En ese momento es donde entra en escena la encíclica del Papa de Roma, el Vaticano II, porque con esa encíclica se pretende obligar a todo ser humano a que adore un mismo Dios, y resulta que ese mismo Dios vendría a ser la Trinidad. Es por esto que el Papa de Roma ha establecido su oración global, en donde a través de una aplicación de celular, tú vas a tener que adorar a la Trinidad, y si no lo haces, serás visto como un fanático religioso. Miremos la noticia que salió hace ya mucho tiempo, en el 2015, pero que aplica para hoy en día. Los imanes, sacerdotes, rabinos y otras figuras religiosas tendrán que inscribirse en un registro nacional de líderes religiosos y estar sujetos a la capacitación y controles de seguridad especificados por el gobierno en la última acción del Ministerio del Interior contra el extremismo. Amigos, qué curioso, porque no es eso lo que está ocurriendo hoy en día bajo el disfraz de pase verde sanitario. Porque al final lo que estamos haciendo es registrarnos en una aplicación creada por el gobierno. Y ahí están consignados todos nuestros datos, inclusive muy pronto nuestra identificación biométrica. Recordemos la noticia que salió también. La Casa de las Tres Religiones de Berlín pondrá su primera piedra en el 2021. Es increíble cómo el demonio imita a Jesús. Mientras Jesús quiere reconstruir la santa ciudad con piedras vivas, ahora el demonio piensa construir un templo ecuménico con piedras vivas. En este caso, amigos, se buscará que todas las personas sean obligadas a hacerle una oración al Dios trinitario. Qué casualidad, amigos, que precisamente es el Dios del Papa de Roma. El Vaticano II declara sobre la religión del Islam: la Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Amigos, el Dios del Islam jamás puede ser el creador del cielo y de la tierra, porque no tiene a un hijo unigénito. Recordemos que la religión islámica cree que Jesús era un profeta, un ser simplemente creado igual que nosotros. Sin embargo, la Biblia nos dice que Jesús era un ser engendrado de Dios, no creado, el hijo unigénito. Gran diferencia con lo que creen los islámicos. Pero la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II dice que adoran al único Dios viviente y creador del cielo y de la tierra. Es una gran mentira, amigos. Por supuesto que lo único que le interesa a la Iglesia Católica es que ese Dios que ellos llaman único Dios viviente sea el Dios trinitario. Y sabemos que la palabra Trinidad ni siquiera está en la Biblia. Así que lo que está pasando en Afganistán tiene como clara intención la mezcla de religiones, sobre todo en Estados Unidos, para buscar que hayan conflictos religiosos y luego acelerar el cumplimiento de la encíclica Vaticano II. De esa manera podrán instaurar en el mundo una fraternidad universal
que es también una doctrina masónica, amigos, y recordemos que ahora tienen una herramienta que hace 500 años no tenían, y es la tecnología como posibilitadora de algo que de otra manera podría ser imposible. ¿Obligar a todos los hombres que viven en este mundo a hacerle una oración al Dios Trinitario? ¿Cómo podrían hacer eso? Pues con una aplicación del celular, recontra plop, jugada maestra de la Iglesia Católica, amigos. Qué tremendo es un gran desenlace mientras la Iglesia Católica se viste bajo un manto conciliador, pretendiendo ser un intermediario de paz para unir a las religiones en conflicto. Al final termina logrando que todas esas religiones se arrodillen a sus pies para adorar a su Dios Trinitario. ¡Wow! Es una jugada maestra indudablemente, amigos. Es increíble. Y de esta manera, muy seguro, aquel que no adore a este Dios Trinitario o que no le ore, de repente verá sus derechos humanos suspendidos. Y el fin de esta historia será que Dios habrá cumplido lo que dijo. La santa ciudad fue reconstruida y las piedras vivas estarán reinando con Jesús en el cielo durante 1000 años. Hasta pronto, amigos.